Vamos a trabajar, vamos a introducirnos en el concepto de derivada, ¿sí? Vamos a empezar con la derivada de una función en un punto, ¿sí? O sea, yo quiero calcular la derivada de una función en este punto, ¿sí? En el punto P. ¿Qué significa el concepto de derivada? Lo que nosotros vamos a calcular al calcular la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada en el punto P, lo que me están pidiendo es cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? ¿Qué es una recta tangente? A ver, una definición. Una recta tangente es una recta que corta esa función en un punto, ¿sí? Sería la recta tangente en ese punto. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular acá, al calcular la derivada, es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro como el concepto de derivada. Pendiente de recta tangente, ¿está bien? Entonces yo quiero la pendiente de esta recta. Entonces para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a esa pendiente? Tomé el punto, yo quiero calcular la pendiente en este punto. Este punto tiene una coordenada de x, que en este caso le puse x0. Y esto es la coordenada de y o f de x, ¿sí? Recuerden, cuando uno tomaba un punto, este punto va a ser el 1 y esto va a ser la función en 1, ¿sí? O el valor de y, que es lo mismo. Para no tener tantas letras, vamos a decir que esto es x0 y este es el valor de la función para ese punto o para ese valor de x0. Muy bien, tomé la función, o sea, esto que está en rojo es la función. Entonces yo quiero calcular la derivada de esta función en el punto P. ¿Qué es lo que quiero calcular? La pendiente de la recta tangente en P. Tomo la función, tomé el punto P y ahora voy a tomar otro punto que voy a llamar Q. Ese punto Q tiene una coordenada de x y una en y. Para no ser tantas letras digo lo siguiente. Para llegar de P a Q acá yo hice una variación, ¿sí? Acá me moví tantas unidades, ¿sí? Tantas unidades en x y tantas unidades en y. Entonces, si acá me moví, no sé, 3 unidades, este punto de acá, ¿qué va a coincidir? A la coordenada de x más lo que yo agregué acá. O sea que esto va a ser este de x más lo que yo agregué, ¿sí? Si yo acá tengo el punto acá 1, ¿sí? Y de golpe, ¿sí? Acá le sumé 3, o sea que voy a estar en el punto 4, o sea 1 más 3. Y en el caso de y pasa lo mismo. Si esto era f de 1, esto va a ser, si acá yo subí, vamos a suponer 2, esto va a ser f de 1 más 2. O sea, va a ser en este caso f de lo que yo tomé en este caso acá. Entonces, agrego delta x, paso de x0 a x0 más delta x. Y este valor q va a ser el valor de la función para este punto de acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué tomé este punto q? Ahora tracé la recta. A esta recta voy a llamar la recta S. ¿Sí? Y voy a calcular la pendiente de esa recta, ¿sí? Que no es la tangente en este caso. Es una recta secante que corta en dos puntos. Voy a calcular la pendiente de la recta S. ¿Pendiente qué era? ¿Sí? Recuerdan, pendiente era variación de y sobre variación de x. ¿Cómo graficábamos 2/3 de x menos 1? ¿Sí? Nos ubicábamos en menos 1, corríamos 3 a la derecha, porque el denominador es 3, y 2 para arriba. ¿Está bien? O sea, variación de x, variación de y. Este triangulito significa variación. O sea, la pendiente de la recta S va a ser variación de y, o sea, lo que me desplacé acá, sobre lo que me desplazo acá. O sea, cuántas unidades a la derecha, cuántas unidades, en este caso, hacia arriba. ¿Sí? Esa es la pendiente. Muy bien. La variación de y. ¿Sí? La variación de y, que va desde acá hasta acá. La variación de y, ¿qué es? ¿Sí? Pensemos en un dibujo con números. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo 1 acá y 4 acá. ¿Sí? Entonces tengo acá y tengo acá. Esta sería la variación.
¿sí? Esto acá sería la variación de y que tenemos acá. La variación de y, ¿cuánto es acá? Y bueno, si fui de 1 a 4, la variación es y. La variación es 3. O sea, este 3 que es la diferencia entre todo esto menos esto. Quiere decir que la variación de y, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia entre la diferencia entre f de x 0 más delta x menos f de x. F de x0. O sea, todo esto, o sea, por ejemplo, el número, todo esto que es 4 menos 1 es 3, que me da la diferencia, en este caso acá, sobre delta x. Muy bien, esta sería la pendiente de la recta S. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a ir corriendo el punto Q. Fíjense, yo ahora, el punto Q, si el punto Q estaría acá, la recta ahora me quedaría acá, sigue siendo tangente. Si yo sigo corriendo el punto Q, ¿sí? Piensen, acá vamos a dibujar la recta. Si yo corro el punto Q acá, la recta ahora me va a quedar acá, ¿sí? Y a medida que voy corriendo el punto Q, esta recta cada vez se va acercando más ¿a qué? A la tangente, ¿sí? La tangente va a ser la recta que pasa por acá. Esta va a ser la recta tangente o recta T. Entonces, si Q yo lo voy desplazando, va a llegar un punto donde, cuando Q coincida con P, esta recta secante se transforma en la recta tangente. ¿Ven? O sea, si yo ven, Q lo voy corriendo, lo voy corriendo hasta que coincida con P, me queda la recta tangente. Muy bien, cuando yo corro el valor de Q, este delta X, fíjense que cada vez va siendo más chico. Y cuando Q coincida con P, el delta X es igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos con la recta S es ir achicando delta X hasta llegar a 0, donde ahí se transforma en la recta tangente. Entonces, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? El M que nosotros llamamos, la recta tangente T, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual al límite para delta X tendiendo a 0, o sea, fíjense que delta X lo voy achicando hasta que queda 0, ¿de quién? De la pendiente de la recta S. ¿Cuál es la pendiente de la recta S? F de X más delta X menos F de X0 sobre delta X. Esto es la definición de derivada en un punto. ¿Qué es la derivada? Es el cálculo de la pendiente de la recta tangente en un punto. Vamos a aplicarlo, vamos a entender esto a través de un ejemplo. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo una función, vamos a algo sencillo, x al cuadrado, y me piden la pendiente de la recta tangente en el punto x, en x0 igual 1. ¿Sí? Me piden la recta tangente acá. Muy bien, vamos a hacer un gráfico. Vamos primero a entenderlo gráficamente, qué es lo que tenemos que hacer para después llevarlo a un cálculo. Si vamos a hacer un gráfico rápido. Si yo grafico x al cuadrado, hago una tabla de valores para 0, 0, para 1 me da 1, para 2 me da 4, 0, 0, 1, 1, para menos 1, 1, para menos 2, menos 4. O sea que la función en este caso es esto. ¿Sí? Como esta función era esto de acá. Me pide la pendiente de la recta tangente en x0 igual 1. O sea, me está pidiendo la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Sí? O sea, ¿qué me está pidiendo? ¿Ve? En ese punto yo voy a tener una recta tangente. Lo que vamos a calcular con la derivada es cuál es la pendiente de esa recta tangente. Quiere decir que para calcular eso vamos a aplicar la definición. O sea, voy a calcular el límite
para delta x tendiendo a 0. ¿De quién? De f de x0, ahora en nuestro caso x0 es 1 más delta x, menos f de x0, que en este caso sería f de 1, sobre delta x. Muy bien. Quiere decir que ahora al calcular este límite vamos a calcular la pendiente de esa recta. Muy bien. Vamos a calcular límite para delta x tendiendo a 0, ¿de quién? Bueno, f de 1 más delta x. Vamos a entender esto. F de 1 más delta x. ¿Cuánto me va a dar f de 1 más delta x? Y piensen, si f de x es x cuadrado, si yo digo, ¿cuánto vale f de 3? Y bueno, reemplazo el 3 por la x, o sea que esto vale 3 al cuadrado. Si a mí me piden f de menos 2, sería menos 2 al cuadrado. Si a mí me piden f de Juan, sería Juan al cuadrado. Si a mí me piden f de 1 más delta x, ¿qué voy a hacer? En x voy a reemplazar 1 más delta x, o sea, me queda 1 más delta x al cuadrado. ¿Cuánto vale f de 1? Y f de 1 voy a reemplazar la x por 1, o sea, 1 al cuadrado que vale 1. Quiere decir que f de 1 más delta x va a ser 1 más delta x al cuadrado, menos f de 1 que vale 1 sobre delta x. Bárbaro, vamos a resolver este límite. ¿Qué era el límite? Reemplazo delta x tendiendo a 0. Si reemplazo 0, fíjense que esto queda 0 sobre 0. Sería un caso de indeterminación. Entonces hay que salvar esa indeterminación. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a desarrollar esto. ¿Sí? Caso de indeterminación, porque esto no tiene solución. No sé cuánto vale. Vamos a hacer cuadrado del binomio. 1 más 2 delta x más delta x al cuadrado menos 1, ¿sí? Hice cuadrado del binomio, primero al cuadrado, 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado sobre delta x. El 1 se cancela, sigo teniendo mi caso de indeterminación, pero fíjense qué es lo que voy a hacer ahora. Como delta x se aparecen los dos términos, lo que voy a hacer es sacar factor común. ¿Qué factor común voy a sacar? Delta x. ¿Sí? Si saco delta x acá me queda 2. Si saco delta x acá me va a quedar delta x solo. Si piensen, tengo al cuadrado, tengo 2, le saco 1 o lo divido, me va a quedar 1. Sobre delta x. Puedo cancelar el delta x. O sea que me quedó el límite para delta x tendiendo a 0 de 2 más delta x. ¿Salvé la indeterminación? Sí, porque ahora reemplazo delta x igual, reemplazo por 0. 2 más 0 me va a quedar 2. Quiere decir, ¿qué significa este 2? Este 2 es la pendiente de la recta tangente en x igual 1. Muy bien, vamos a terminar, ya que estamos, vamos a calcular no solamente la pendiente, sino vamos a calcular la fórmula de esta recta. Entonces, para la fórmula de esta recta ya tenemos la pendiente, ¿sí? Vamos a llamar recta T. Entonces vamos a armar la recta tangente. ¿En dónde? En x0 igual a 1. Toda recta ustedes saben que es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Muy bien, la pendiente ya obtuvimos que es 2, la pendiente de esa recta tangente, o sea que esto sería 2x más b. ¿Qué me faltaría para calcular la fórmula de esta recta? La ordenada al origen. Para la ordenada al origen, lo que voy a hacer o lo que necesito sería saber por qué punto pasa. Si yo conozco las coordenadas de este punto, ¿sí? Y la recta pasa por este punto, fíjense qué coordenadas tiene este punto. Y si x vale 1, y vale 1 al cuadrado, y vale 1, o sea que pasa por el punto 1, 1.
como pasa por el punto 1, 1, quiere decir que cuando x vale 1, y tiene que valer 1. Entonces reemplazo. 1 es igual a 2 por 1 más b. O sea, me queda 2, 1 menos 2, me queda menos 1, o sea que la ordenada al origen es menos 1. O sea que la recta tangente a x al cuadrado, en el punto 1, 1, fíjense que es la recta 2x menos 1. Fíjense si lo grafico. Corta al eje x al eje y en menos 1, 1 a la derecha, 2 para arriba.